Fraiba presenta informe. Chiapas, espiral de violencias. Este informe, lo estamos presentando en el marco de nuestro 36 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En este informe, presentamos la realidad que observamos y documentamos. Y en el informe que tienen acá y que pueden tomar uno, presentamos y describimos en 8 capítulos la situación de violencia importante que vivimos en el Estado en medio de un negacionismo del sexenio anterior, de la administración anterior, y también una parafernalia del gobierno actual que está cobijado por un espectáculo mediático, ¿no? Creo que en ese sentido es importante recuperar la importancia de este informe y de este trabajo que el día de hoy las compañeras y los compañeros nos presentan como un objeto y como un documento que va siendo parte de una historia y de un proceso histórico que va dando cuenta y haciendo testimonio de lo que está ocurriendo en Chiapas y de lo que está ocurriendo en los pueblos indígenas, y que va construyendo un mapa histórico de lo que ha venido ocurriendo, de esta violencia que se va ejerciendo desde el Estado. Decían el otro día los compañeros, la justicia no viene desde arriba, viene desde abajo. Y ese proceso de justicia implica también la importancia de la recopilación de los procesos testimoniales y de esa manera en la que vamos aprendiendo de lo que está ocurriendo. Y me parece que este documento, que este informe recoge de manera muy importante y muy sistemática y nos va poniendo como un mapa. En términos de datos de instituciones internacionales, también oficiales, gubernamentales, pero para mí lo más rico y lo más importante es con un amplio histórico trabajo de campo, como ya lo decía ahorita muy bien Carlos, y con testimonios de las y con las víctimas. Este informe evidencia también con cifras la situación de la violencia, las múltiples violencias, que eso es lo que hay que decir, que se están viviendo en el estado de Chiapas. No se reduce a la situación del número de homicidios como lo vimos en el sexenio anterior, al decir el presidente, Chiapas no es prioritario porque ahí no se presenta una gran cantidad de homicidios. Va también revelando los procesos complejos que se están viviendo al interior del estado de Chiapas en las diferentes geografías, de las expresiones diferentes, distintas de violencia que hay en los distintos territorios, que se extiende por comunidades, pueblos, municipios, diversas regiones, ejidos, organizaciones, bases de apoyo zapatistas y en general en el tejido social comunitario. Este es un momento también histórico y también en el marco de la esperanza, también es un espacio de esperanza en la que más voces hablan, más voces cuentan lo que realmente está pasando en las comunidades de Chiapas. Y en ese sentido también desde el Fraiba reconocemos y dedicamos también este informe a todas las comunidades y los pueblos que acompañamos, a todas las comunidades autónomas y que su lucha, su organización, su fuerza, su luz de todos los días hace que nos den también esperanzas a seguir trabajando y hacer lo que nos toca desde el Fraiba. Este fenómeno del silenciamiento que se está señalando en Chiapas es algo que nos debe poner la atención a nivel nacional e internacional, no solamente por lo que implica que, como lo dejan en testimonio en este informe, haya violaciones a los derechos humanos de las personas que defienden derechos humanos de la población LGBTIQ+, de periodistas, de agresiones a las personas que defienden el derecho a migrar, especialmente el asesinato ejemplar que ha representado el asesinato de Padre Marcelo, un sacerdote tzotzil indígena de Chiapas, que se ha convertido también en su propio asesinato una forma y claramente una estrategia de silenciamiento frente a estas personas que han querido movilizarse en contra de la violencia que se está viviendo de manera sistemática. Pero también las compañeras y los compañeros del Fraiba nos están compartiendo en un párrafo muy chiquito que ellos también están viviendo agresiones como personas defensoras de derechos humanos. En particular,
cómo caracteriza el FRAIBA el control territorial criminal, porque el FRAIBA es muy claro en hablar de la hibridación que hay entre las estructuras criminales y las estructuras estatales. Esta realidad de que en la niebla de la violencia que hay en México ya no podemos trazar con nitidez la línea que separa a las organizaciones criminales de las estructuras estatales, especialmente las de seguridad y justicia, en este fenómeno que se ha caracterizado como macrocriminalidad. Y ellos aluden al trabajo que han tenido en la región frontera, que me parece muy claro como ellos lo van a explicar, y que en esta región frontera el control de la población ha implicado tener una base social que es utilizada para mantener retenes de control y vigilancia, para ver quién transita por ese territorio, asegurar los recursos para los grupos del crimen a través del cobro de derecho de piso, que esa es otra de las situaciones que está haciendo la población a partir de este sometimiento que están haciendo estos grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Y también utilizar a las masas para manifestarse en favor de uno u otro grupo. También esa es otra de las situaciones que ellos ponen énfasis en esta situación. Y bueno, y también algo que vimos y que también aquí es documentado, pero que lo vimos también y que lo hemos vivido, es cómo estos grupos de población también son utilizados para hacer bloqueos e impedir o permitir, dependiendo del caso, la entrada de las Fuerzas Armadas. También ese es otro de los elementos que aquí se hace énfasis, es decir, se utiliza a la población como una especie, dicen ellos, de barrera humana. En un proceso histórico y también de justicia, es el caso que nos comparten en el informe del compañero Antonio González Méndez, base de apoyo del EZLN, que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su resolución, en donde sentencian al gobierno mexicano o donde señalan al gobierno mexicano, y también están reconociendo la existencia de una iniciativa muy grave, que es el Plan de Campaña Chiapas 94, que es toda una estrategia del Estado mexicano de contrainsurgencia en Chiapas, que ha tenido además como objetivo a los pueblos indígenas de Chiapas y que de manera sistemática con este tipo de informes se había venido denunciando. En este caso creo que podemos identificar con toda certeza todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso. En primera instancia, la lucha y la documentación que desde abajo los pueblos han mantenido para mantener el nombre, entre otros compañeros, el de Antonio González Méndez, pero al mismo tiempo el trabajo sistemático de las organizaciones o los organismos de derechos humanos que han venido trabajando en este proceso de documentación que ha logrado señalar la responsabilidad política de ciertos funcionarios públicos, pero también del Estado mexicano en su conjunto, y decir hoy por hoy que el paramilitarismo es una construcción del Estado mexicano y que si el gobierno actual no interviene atendiendo lo que la misma Corte Interamericana le está diciendo, se vuelve cómplice del mismo fenómeno que existía desde 1994 y que hoy por hoy es la raíz y la causa estructural de muchas de las violencias que se están viviendo en Chiapas. Se ubica este desplazamiento forzado interno desde los años 60. No es una situación nueva, pero sí que adquiere determinadas particulares recientemente. También hacen referencia a 1994, a los 20,000 desplazados, y dan un dato también que ya el año pasado se hacía referencia, pero que ahora se ha incrementado. Del año 2023, de enero del año 2023 a junio del año 2024, el número de desplazamientos internos, personas víctimas de este desplazamiento, aumentó a 15,780 personas. 15,780 personas que han sido desplazadas o que se han tenido que desplazar por estos motivos que ya decíamos, en Panteló, frontera con Malapa, Chicomucelo, Oxchuc, Las Margaritas, Huistán, Chenaló, Ocosinco, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bellavista y Tila, que tan solo en la región frontera y sierra de este estado han sido desplazados a mano de la delincuencia organizada, ahí ya en específico por la delincuencia organizada, 8,190 personas.
Esto evidencia definitivamente pues la agudización de una situación que decimos que es de una historia larga, pero en específico ahora por la delincuencia organizada esta situación se recrudece. Se nos quedaron más personas que siguen luchando por buscar a sus familiares, ¿no? Todo el tema de desplazamiento forzado que aquí intentamos recabar una información, tampoco es toda, no tenemos aquí a todas las personas desplazadas y desplazados. Y una de las cosas que queremos decir en el tema de desplazamiento forzado es que nos preocupa mucho que estas personas desplazadas y desplazados que llegan a, pues con un grito de dolor al Fraiba, con un grito también de querer ser escuchadas y escuchados, también nos dicen y nos cuentan pues que ahora la situación es que pues el Estado dice no, pues ya pueden regresar, ya hay condiciones de paz para que vuelvan, ¿no? ¿Y qué están contando los pueblos? No es que hayan estas condiciones, sino que los pueblos quieren regresar porque no encontraron una respuesta, no encontraron quien los abrazara, quien los escuchara, dónde tuvieron que ir. Y ahora una situación que se vive es que estos desplazados, al volver, ahora tienen que pagar una cuota, una multa por haberse ido de su casa, sin que esto se vea que ellos no se fueron por gusto, ni se fueron por una situación fácil, se fueron por una guerra. Y ahora tienen que volver, y para volver tienen que pagar una multa de 100,000 pesos. 100,000 pesos es lo que está cobrando los ejidatarios, por lo tanto el gobierno está permitiendo, y por eso es que el Fraiba señala y quiere dejar a través de este informe esta huella, pero también esta preocupación de cómo las autoridades van por el mundo diciendo que todo está bien, visitando los lugares turísticos de Chiapas, cuando la verdad está detrás. Los pueblos están diciendo ahora estamos viviendo una guerra silenciada porque todo se quiere tapar, todo quiere construirse en una burbuja de felicidad cuando eso no es cierto. Es que este desplazamiento forzado por violencia generalizada también está provocada por la acción, omisión o aquiescencia de las Fuerzas Armadas. Eso hay que también señalarlo y enfatizar en eso. ¿Lo permite? ¿Quién lo permite? ¿Quién es omiso? ¿Quién posibilita que se lleve también a cabo este desplazamiento o esta ofensiva por parte de estos grupos del crimen organizado y que tenga o que las poblaciones se vean obligadas a desplazarse? Bueno, las Fuerzas Armadas también están ahí presentes y han sido testigos de esta situación. También nos están poniendo en el documento una serie de pendientes institucionales que tienen que ver con las responsabilidades que hoy por hoy el gobierno actual federal, pero también los gobiernos estatales y en este caso el gobierno de Chiapas, tendrían que estar desarrollando para atender este doloroso tema que es el tema de la desaparición forzada. Y es increíble cuando uno identifica todos estos pendientes, pues cómo se atreven a estas alturas ciertas autoridades o ciertos funcionarios o personas con voz pública a sostener que ese es un problema del pasado y que en este momento no está ocurriendo. Creo que es importante reconocer entonces que el delito o la grave violación de derechos humanos de la desaparición forzada es algo que continúa en el tiempo. El periodo de tiempo en el que una persona que ha sido desaparecida no se ha presentado, se mantiene esa violación de derechos humanos. Y todos esos gobernantes y esas autoridades que han estado con una responsabilidad en ese proceso se vuelven parte de la responsabilidad. Creo que de estos casos el que nos ayuda a entender mejor lo que esto representa en un proceso histórico y también de justicia es el caso que nos comparten en el informe del compañero Antonio González Méndez, base de apoyo del EZLN, que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su resolución en donde sentencian al gobierno mexicano o donde señalan al gobierno mexicano y también están reconociendo
la existencia de una iniciativa muy grave, que es el Plan de Campaña Chiapas 94, que es toda una estrategia del Estado mexicano de contrainsurgencia en Chiapas, que ha tenido además como objetivo a los pueblos indígenas de Chiapas y que de manera sistemática con este tipo de informes se había venido denunciando. En este caso creo que podemos identificar con toda certeza todo lo que ha venido ocurriendo en el proceso. En primera instancia, la lucha y la documentación que desde abajo los pueblos han mantenido para mantener el nombre, entre otros compañeros, el de Antonio González Méndez, pero al mismo tiempo el trabajo sistemático de las organizaciones o los organismos de derechos humanos que han venido trabajando en este proceso de documentación que ha logrado señalar la responsabilidad política de ciertos funcionarios públicos, pero también del Estado mexicano en su conjunto, y decir hoy por hoy que el paramilitarismo es una construcción del Estado mexicano y que si el gobierno actual no interviene atendiendo lo que la misma Corte Interamericana le está diciendo, se vuelve cómplice del mismo fenómeno que existía desde 1994 y que hoy por hoy es la raíz y la causa estructural de muchas de las violencias que se están viviendo en Chiapas.